Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicología y Neurociencia. Mi nombre es Guillermo, soy el fundador de este canal y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Oriol Lugo, él es doctor en psicología, egresado de la Universidad de Barcelona, cuenta con varias certificaciones dentro del área de la salud mental, ejerce la psicoterapia clínica y también cuenta con ciertas investigaciones dentro del área de las neurociencias. Actualmente es codirector del OUL Institute en Barcelona, en donde practica la psicología clínica y también ejerce ciertas áreas de la psicología infantil. ¿Es verdad, Oriol? Todo correcto. Muchas gracias, Guillermo. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer y de poder disfrutar y aportar también valor a tu comunidad. No, muchas gracias, es un honor de verdad tenerte. Tu trabajo ha sido una inspiración para mí dentro del área personal. Desde hace años sigo tu trabajo, he continuado pues, siguiéndote el rastro, ¿no? Y de verdad es muy admirable tu trabajo. De hecho, me gustaría que comenzáramos hablando un poquito acerca de esto, ¿verdad? ¿Cómo es que Perfecto. Oriol Lugo se interesó por el área de la psicología, de las neurociencias? ¿Cómo fue este proceso? Pues mira, Guillermo, yo creo que es como la historia de Alicia en el País de las Maravillas, cuando hay un tema que te apasiona, cuando entras dentro de la madriguera, cada vez te vas metiendo más y más y más, y te Claro. das cuenta de que no hay fin, o sea, que podrías estar toda una vida adentrándote y que no encontrarías nunca el fin de este pozo de saber. Y así un poquito como me metí porque soy una persona curiosa, lo era, lo soy y creo que voy a continuar siéndolo. Y como me apasiona todo lo que tiene que ver con la mente humana, el comportamiento, las emociones, el cerebro, todo lo que procesa el ser humano, pues me metí de cabeza en la madriguera. Totalmente, Oriol. ¿Podrías, no sé, si comentarnos un poquito acerca de a qué te estás dedicando en la actualidad? Sí, estamos justamente trabajando mucho con lo que serían maquinaria o utensilios o instrumentos tecnológicos que permiten facilitar los procesos de las terapias neurocientíficas a otro nivel. Es lo que sería la revolución de la tecnología aplicada a las neurociencias prácticas. Totalmente. De hecho, allá en España está en auge este proceso, ¿verdad? Desde hace unos años, las Totalmente. neurociencias se han convertido en un área muy importante dentro de la sociedad, ¿no es verdad? Exacto. Diríamos que hay una serie de técnicas y metodologías que trabajan, que luego si quieres explicaremos, que trabajan básicamente con una serie de ejercicios que realmente no tienen más misterio, o sea, son bastante sencillos de aplicar, pero ahora estamos entrando ya en otra ola donde ya utilizamos, por ejemplo, pues un tipo de diademas o un tipo de aparatos que son con biosensores que permiten también medir la actividad cerebral en vivo y en directo. Estamos también trabajando con herramientas que nos permiten también emitir pequeños campos de pulsos magnéticos para activar zonas concretas del cerebro. O sea, que estamos entrando en otra área que es un poco ya más avanzada de las técnicas, que ya son muy modernas, las técnicas que luego si quieres hablaremos, porque lo Totalmente. comparas con la psicología convencional y ya son muy modernas, pero ya si nos vamos a maquinaria o a tecnología, ya estamos en otro nivel. Excelente. Pues de hecho, el tema del video de hoy, de esta colaboración, es las neurociencias en la era contemporánea. Eh, Desde tu perspectiva, Oriol, ¿cómo es que las neurociencias han ido evolucionando a lo largo de estos 10, 20 años? Sobre todo ha facilitado mucho el avance tecnológico, es decir, cuando tenemos una tecnología que nos permite hacer un salto a nivel de qué obtenemos de información, lo que vamos captando de información del cerebro, esto nos ayuda, el cerebro, el sistema nervioso, nos Claro. ayuda también a poder sacar o obtener una parte práctica, es decir, que ese saber no se quede simplemente en que, vale, que el hemisferio derecho, esa área concreta, gestiona esa serie de funciones, sino ver cómo este conocimiento podemos aplicar una serie de herramientas, técnicas, metodologías para hacer cambios reales en la persona. Este yo creo que es el auténtico cambio, porque el hecho de saber sin una vertiente práctica, para mí se queda en pura teoría. La clave, y sobre todo también la parte de clínica, es, vale, sabemos que hay unas áreas concretas del cerebro que se identifican con ciertas funciones o con ciertos comportamientos o con ciertas reacciones.
Sí, pero ¿cómo podemos realmente modificar el comportamiento? ¿Cómo podemos hacer un cambio positivo en la persona? Aquí es el cambio, o al menos en las terapias neurocientíficas es donde se materializa esa nueva vertiente. Por supuesto, desde tu perspectiva, ¿cuál crees tú que sea el avance más importante de los últimos tal vez 5 años en las neurociencias? Yo creo que todo lo que tiene que ver con los pulsos magnéticos está cambiando las reglas del juego y va a ir en esa dirección. Todo lo que van a ser temas de pulsos magnéticos y también todo lo que va a tener que ver con las microcirugías con implantes. Que esto parece de ciencia ficción, lo comentábamos hace unas semanas cuando estábamos preparando un poquito esta entrevista, ¿no? Que te envié, ¿no?, una noticia de casi de actualidad. Ahora ya lo he mirado hoy y han pasado 2 semanas, pero es que realmente yo creo que pasará un mes y seguiremos aún leyendo la noticia y quedándonos anonadados, que es la noticia de que han implantado, por ejemplo, un pequeño electrodo, un pequeño chip que emite una serie de pulsos eléctricos, en este caso, no magnéticos, para poder curar la depresión. O sea, esto Sí, realmente lo claro. lees y dices, ¿esto es ciencia ficción? No, esto es realidad, esto es auténtico. Totalmente. De hecho, aquí en el canal de Psicología y Neurociencia tenemos un video acerca de uno de estos temas, ¿verdad? De cómo la epilepsia ya está siendo tratada con este tipo de tecnología, ¿verdad? Ya hay tecnología que puede detectar cuando va a haber una crisis epiléptica y evita que suceda. ¿No? Totalmente. Y realmente esto hace años era algo imposible, era algo que se veía, como tú dices, de ciencia ficción. Exacto. Exacto, es así. Entonces, cada vez más va a ir en esta línea. Obviamente, esto no descarta la terapia convencional. Hay que también matizar, porque a veces hay gente que se va a los extremos, ¿no? Ah, esto es lo nuevo, desechemos lo antiguo. No. Lo que se trabajaba anteriormente sigue siendo válido. Simplemente que estamos evolucionando y llegará un punto en el que habrá metodologías que sean híbridas, porque yo creo que también, obviamente, la terapia convencional sigue haciendo su función y seguirá haciendo su función, pero habrá también herramientas que a lo mejor nos facilitarán el hecho de trabajar a otro ritmo. Obviamente, los implantes o la cirugía, yo creo que también aún queda, porque estos son pequeños avances experimentales. Pero, por ejemplo, todo lo que es la terapia a nivel de pulsos magnéticos, esto cada vez yo creo que va a ir a más. Es más, si tú buscas a nivel de compra como usuario, que ya no digo incluso a nivel clínico, sino como usuario particular, están habiendo muchas empresas que están ya facilitando que usuarios particulares compren diademas que facilitan este trabajo a nivel de los pulsos de estimulación a nivel transcraneal. Totalmente. Bueno, de hecho, Oriol, me gustaría, digo, tanto tú como yo tenemos este lenguaje a veces un poco técnico y no sé si pudieras explicar un poquito brevemente, concretamente a la audiencia, cómo es que funciona esto de los pulsos magnéticos. Sí. Diríamos que en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, hay una serie de cargas eléctricas a nivel de microvoltajes, es decir, los nervios del cuerpo, hay una serie de actividades que generan ese tipo de respuesta magnética. Entonces, simplemente lo que hace ese tipo de máquinas es emitir, como se dice, como de ondas, igual que cuando estamos, pues, por ejemplo, con el móvil, ¿no? Hay una serie Claro. de ondas invisibles que no vemos, ¿no? Pero sabemos que hay internet o que nos vamos conectando con los distintos servidores, ¿no? Pues son un tipo de aparatos que lo que hacen básicamente es emitir una serie de ondas o una serie de estímulos que hacen que haya áreas específicas del cerebro que reciban estas estimulaciones y ese pequeño impulso las hace trabajar o las hace funcionar de una forma más presente, es como que las estimula. Tenemos también la revolución de las máquinas o de los instrumentos que os permiten también medir la actividad real, que sería, por ejemplo, todo lo que son las tomografías, todo lo que sería también las maquinarias que permiten ver a través de los cambios de oxigenación, ¿no? de los propios vasos sanguíneos. Es decir, todo ese tipo de aparatos que podemos encontrar en cualquier hospital, lo que hacen es captar la información de vuelta para ver cómo funciona el cerebro. Pero lo que hacen las diademas o lo que hacen esos cascos de potenciales evocados no solo es captar la información de lo que está ocurriendo en el cerebro, sino también es influenciarla, estimularla. Es decir, tenemos la doble respuesta. Vemos lo que ocurre, pero también podemos modificar qué está pasando dentro. Eso yo creo que es el extra
que nos estamos encontrando ahora mismo. Tú puedes hacer una resonancia magnética en cualquier hospital y podemos ver, por ejemplo, pues si hay una zona dañada o si ha habido un ictus o, por ejemplo, si hay una área que está más o menos estimulada. Pero es que ahora no solo podemos ver qué pasa en vivo y en directo, sino también podemos influenciar y podemos estimular esas áreas concretas. Ese es el diferencial. Sí, definitivamente esto hace 30 años se veía como algo muy lejano, ¿verdad? Era un proceso muy largo, muy complejo el poder hacer ciertos diagnósticos. Y ahorita ya se puede hacer de una manera, vamos a decirlo, un poco más sencilla, ¿no? Ya se ha facilitado gracias a todos estos avances tecnológicos que ha traído la neurociencia. Y por otro lado, Oriol, hay una serie de problemáticas actuales que han agudizado la necesidad de las neurociencias, ¿verdad? Un ejemplo muy, vamos a decirlo, inmediato es esta pandemia de COVID-19. Se ha estado hablando mucho de ciertos padecimientos que pueden llegar a surgir, a emerger después de padecer esta infección, ¿no? Esto, y hace unas semanas también se publicaron algunos artículos relacionados con el Alzheimer, ¿cierto? Este trastorno que también ha hecho, vamos a decirlo, un cambio en la medicina contemporánea. Entonces, desde tu perspectiva neurocientífica, ¿cómo crees que estos dos padecimientos, por ejemplo, el COVID, el Alzheimer, vayan a acelerar o exacerbar ciertos avances que ya hay? Totalmente. Al final estamos buscando respuestas continuamente, estamos buscando formas y metodologías que sean más eficaces. Es como un poco la metáfora del correo postal y el correo electrónico. El correo postal funcionaba, ¿sí? Tú escribías una carta a México, a Centroamérica, a Latinoamérica, ¿no? Y esa carta llegaba de Europa al otro continente y viceversa. Pero claro, llegaba con un retraso, con un tiempo pues, de demora importante. Ahora pues tenemos el correo electrónico. Esto es lo mismo. Al final estamos continuamente buscando nuevas maneras de actuar y trabajar. En el caso de la pandemia, nos hemos hallado una situación de mucho estrés. O sea, hay muchas patologías, pero sobre todo el elemento clave aquí es el estrés. Una situación que no podemos controlar o no controlamos, una situación de incertidumbre enorme, una situación de caos, de muerte, de perecimiento a diario, que además también los medios de comunicación aquí no han ayudado, con lo cual nuestro cerebro ha estado en modo supervivencia durante mucho tiempo y de forma seguida. Aquí a nivel de biología, a nivel de organismo, no estamos programados para aguantar tanto tiempo con estrés. Es decir, el estrés es una respuesta funcional natural del organismo para poder, durante un periodo corto de tiempo, poder responder. Claro, hemos estado meses con miedos, con tensiones, con angustias, con ansiedades. Claro, de alguna forma eso ha generado un deterioro del cerebro brutal. Con lo cual, ese estrés acumulado ha hecho también que nos planteemos cómo va a repercutir esto, que ya está repercutiendo, obviamente, pero cómo está repercutiendo esto en nuestra salud mental. Esto también nos lleva a que tenemos un problema, hemos de plantear una solución. ¿Cuál es la solución? Pues empezar también a utilizar una serie de tecnologías y metodologías que cada vez van a tener que estar a la altura de los desafíos en los que nos encontramos. Probablemente mucha de la gente que ha sufrido estrés ha desarrollado o puede llegar a desarrollar en un futuro, pues desde trastornos de ansiedad, depresión, a, como bien decíamos, que esto también llegue a ser un factor desencadenante de otras enfermedades mentales. Alzheimer, Parkinson, las que sean. Al final el cerebro, cuando estamos estresadas, genera una serie de sustancias que son tóxicas para la neuroquímica cerebral. El cortisol, el glutamato, la noradrenalina, la adrenalina, son sustancias que acaban también haciendo mella. Entonces, hay una parte que es el avance a nivel de farmacología, ¿no? Todo lo que serían fármacos que nos van a ayudar a prevenir, a tratar, quizá en un futuro a sanar, ¿vale? Porque esto ahora es ciencia ficción. ¿Vale? Eso sí que aún no hemos llegado, estamos en el proceso. Pero luego también tenemos tecnología que nos va a ayudar también a facilitar. Tecnología y metodología, que luego también hablaremos, porque sí que es verdad que hay las diademas, pero hay unos métodos un poquito más antiguos que también siguen siendo válidos, como por ejemplo la metodología del MDR, que es con los movimientos oculares, o con la música de estimulación bilateral.
Por supuesto. De hecho, mencionaste algo muy interesante, ¿no? Que más allá de este padecimiento de COVID, prácticamente todos hemos estado inmersos en un ambiente de mucho estrés. Y actualmente dos problemas sanitarios gravísimos son la cantidad de casos que hay de ansiedad y depresión. Y Exacto. cabe mencionar que la ansiedad, a veces creemos que solo nos afecta en este sentido de que nos sentimos como más inquietos, que tenemos a veces ataques de pánico, todo este tipo de Ujú. situaciones, pero la ansiedad sí puede llegar a afectar nuestro rendimiento cognitivo, ¿verdad? Es muy claro Exacto. el cómo afecta la ansiedad a situaciones como la memoria, la velocidad del pensamiento, la concentración, ¿cierto? Correcto. Hay mucha gente que menciona la frase, la idea de es que he dejado de ser yo mismo, yo misma, ya no soy el mismo de antes. Cuando decimos esto, en el fondo es porque hay algo que ha cambiado en nuestro interior. Y este cambio, este diferente, esa diferencia, a veces es tan sutil como bien dices, ¿no? De fallos en la memoria, en el procesamiento, a la hora también de estar pues, más creativos. Entonces aquí yo creo que son señales que la gente tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque cuando tú lo escuchas, el mecanismo natural del cuerpo es subir el nivel. Cuando tú estás estresado y no le haces caso al estrés, el cuerpo es muy listo, es muy inteligente. Entonces, él lo que va a hacer es va a subir como el volumen, ¿no? Es como la radio, ¿no? No oigo bien, pues venga, subimos el volumen de la radio, ¿no? O de la música. Y era un punto en el que ahora solo serán palpitaciones, luego lo mejor será que te falta el aire o te olvidas de las cosas. Pero claro, si esto sigue y continúas con estrés, claro, a lo mejor el siguiente paso es o algo que sea mucho más intenso. Por eso es importante que la gente tenga conciencia de que ha llegado el momento, porque ya era importante antes cuidarse, ahora ya es imprescindible pedir ayuda y cuidarse. Totalmente. No sé en España, Oriol, pero aquí en América Latina todavía se tiene, aún a pesar de todo el estrés que se ha vivido, aún a pesar de esta época, todavía existen muchos prejuicios acerca de acudir con profesionales de la salud mental, ¿verdad? O sea, ir a terapia, ir con el psiquiatra, es todavía algo que Totalmente. se carga, ¿no? Incluso yo lo he visto en mi práctica clínica, todavía se tienen mucho estas creencias. Los pacientes llegan con estas creencias muy fuertes como de que uno puede salir por sí mismo de los problemas sin ayuda de un profesional. Y la verdad es que llega un punto donde las situaciones nos rebasan Exacto. y se nos carga a la cuenta, ¿verdad? Se nos cobra Totalmente. todo esto. Yo me Entonces, pongo, Guillermo, la metáfora de aquel que se rompe la pierna. Es evidente que no va a poder caminar, no va a poder correr, no va a poder ir a hacer la carrera o la maratón. Claro, totalmente. cuando la pierna no está rota, sino es algo que no se ve, algo que no es visible, que es algo que está dentro de nosotros, estamos nosotros rotos, rotas, claro, nos exigimos lo mismo. Nos exigimos que tenemos que estar o nos planteamos estar al 100%, estar alegres cada día, sonrientes, contentos, motivados. Oye, 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 tú no ves la tierra rota porque está por dentro, pero estás también de alguna forma en una fase en la que necesitas hacer también tu recuperación. ¿Cuál es el punto? Que hay mucha gente que hasta que no se da cuenta que ir al psicólogo no es algo de estar fatal, porque también hay gente que obviamente no tiene que llegar a ese extremo, que podemos también hacer la prevención. Pero claro, hay gente que de alguna forma lo ve como en el caso extremo. Yo siempre digo, antes de llegar a ese extremo, prevención, por favor. Si tú ya sientes que hay algo, que te encuentras que no eres tú, que sientes que se te olvidan las cosas, que algo empieza a fallar o empieza a ir de forma distinta, acude a un profesional. Yo creo que tenemos que romper con la idea del extremo y el hecho de que solo va la gente que está loca o que está fatal. No, uno puede ir simplemente como una forma de crecer, de desarrollarse. Justamente, de hecho, fíjate que el día de ayer tuve la oportunidad de estar en una conferencia, bueno, monitoreando una conferencia acerca de adicciones a las nuevas tecnologías. Y precisamente hablábamos de este punto de la medicina de la prevención. Es algo que todavía no se tiene eh, tan desarrollado en muchos países, ¿verdad? Esta cultura de la prevención, de decir, bueno, me voy a cuidar precisamente para evitar
las consecuencias de una problemática, Correcto. lo que sea, ¿no? En cuestión salud. Totalmente. Al final, cuando tú estás preveniendo, cuando estás haciendo un acto de prevención, estás también de alguna forma apostando por el futuro. Y es curioso porque muchas veces podemos hacer como el consejo fácil para los demás, pero no nos lo aplicamos. Es decir, a lo mejor, eso también lo digo a los papás y mamás que a lo mejor no están viendo, ves de forma muy clara que tu hijo, que tu hija, por lo que sea, necesita un apoyo psicológico. Pero la pregunta es, ¿y tú? Tú lo ves muy claro con tu hijo o con tu hija, pero ¿y tú? ¿Y tu prevención? ¿Por qué? Porque si tú no te cuidas, como papá, como mamá, como amigo, que a lo mejor le aconsejas a tus amigos que se cuiden, ¿qué vas Claro. a poder dar? ¿Qué vas a poder entregar a tu entorno? Si tú estás mal, si estás de alguna forma como si fuera una fuente seco, ¿no? Una fuente que se seca, que no puede dar agua, si tú no puedes dar, ¿cómo te vas a forzar a seguir dando? Por supuesto, esto es todo un problema, una situación súper compleja, muy amplio este tema. Eh, y justamente hablando de psicoterapias, de la terapia clínica, ¿Sí? me gustaría que pasáramos a este otro tema también muy interesante y es, ¿cuáles crees que sean las ventajas, los beneficios que nos pudieran ofrecer las terapias neuropsicológicas, neurocientíficas, Oriol? Sobre todo tiempo. Que esto tiene sus pros y contras. Hay mucha Claro. gente que puede decir, ostras, pero claro, si es más rápida, entonces el proceso en sí no tiene esa profundidad. Bueno, yo lo que diría aquí es que son terapias más rápidas, ¿vale? Porque de alguna forma lo que estamos haciendo es activar mecanismos naturales del cerebro de reprocesamiento y de liberación emocional. Es decir, no estamos haciendo nada que el propio cerebro no haga por su cuenta, a excepción de los pulsos magnéticos, que eso es otra historia, ¿eh? Pero las técnicas, digamos, más básicas dentro de las terapias neuropsicológicas o neurocientíficas, lo que hacen básicamente es hacer la fase REM, que es la fase del sueño normal, que es Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido, que cada noche hacemos al dormir. Cuando dormimos pasamos por varias fases, una de ellas es la REM o la MOR en castellano, y los ojos se mueven de forma rápida. Esto se ha estudiado y lo que permite es liberar el estrés. Por eso cuando soñamos, aunque no nos gusten las pesadillas, pero son intentos que hace el cerebro de liberar y soltar el estrés. ¿Qué hacemos aquí? De forma artificial, pedimos a la persona que siga el movimiento ocular de izquierda a derecha. Estamos activando la misma fase REM que hace que el cerebro libere, la zona del límbico, que es la zona emocional, libere el estrés que hemos ido acumulando. Entonces, básicamente, lo que permite es que en lugar de estar haciendo sesiones y sesiones charlando, estamos yendo ya a la parte más emocional, porque cuando charlamos, la terapia convencional hablada activa las zonas del cerebro que son la parte más frontal, la parte más lógica, la parte más del neocórtex, más mental. Y aquí hay muchas resistencias, porque claro, cuando uno tiene un problema o tiene algo que le duele, lo que no quiere es tocar lo que le duele. Es como, me duele la mano, ¿no? Y el doctor te toca, ¿no? Ay, duele, ¿no? ¿Y qué es el instinto? La respuesta natural es apartar la mano, ¿no? No me toque, doctor, no me toque, doctora. Claro, esto es normal, porque de alguna forma buscamos la protección. ¿Qué hacemos con las terapias neurocientíficas? Nos saltamos ese guardián que está aquí en plan, no puede pasar, y vamos ya directamente a esa parte emocional. Como estamos ganando tiempo, también permite que el proceso sea no solo más rápido, sino también más profundo, porque estamos yendo a activar ya las respuestas emocionales que queremos. Y luego también trabajamos con el cuerpo, con las sensaciones físicas, porque el cuerpo es el primer filtro. Cuando uno tiene, por ejemplo, un accidente a nivel de, pongamos, un atropello, ¿vale? El trauma de que algún día te hayan atropellado por la calle, ¿no? El coche que viene y se frena al último segundo, ¿no? La respuesta física que es, te apartas, ¿no? Luego dices, ay, qué susto, ay, qué miedo. Y luego dices, ay, que me atropellan. Va primero el cuerpo, las emociones y luego la parte más lógica mental. Aquí es lo mismo. Cuando tenemos un trauma, cuando tenemos algo que nos duele, primero el cuerpo responde, con lo cual con esas terapias ya estamos yendo a esa parte más somática, más de sentirlo con el cuerpo, luego la parte emocional y luego ya la parte racional que dice, que casi me atropella el coche. O sea que es el proceso rápido y profundo. Claro, de hecho, como te comentaba antes, yo he tenido la oportunidad de seguir un poco tu trabajo de cerca y tengo entendido que tú has desarrollado una metodología como la que me estás mencionando, ¿verdad? Para tratar Exacto. algunos
trastornos de ansiedad, por ejemplo, las fobias, la ansiedad Totalmente. generalizada. No sé si pudieras Sí. contarnos un poquito acerca de tu experiencia con esta metodología. Sí, nuestro método que se llama Owl Therapy, que sería terapia de búho, básicamente porque como nuestra insignia es el búho, pues decimos, oye, vamos a ponerle también un nombre que sea referencial, ¿no? Que los acrónimos básicamente sería O de observe, de observar en inglés, W, que sería de waves, que son ondas o olas, link, que es en inglés quiere decir conectar, ¿no? Observa cómo se conectan las ondas, básicamente quiere decir esto Owl Therapy. Es una terapia muy sencilla y lo que permite Owl Therapy es combinar todas las terapias neurocientíficas en una sola. Es decir, en lugar de tener que formarte en todas ellas, te formas en la nuestra y de alguna forma tienes las ventajas de cada una de estas terapias. Lo que dice básicamente es que todos los traumas, todas las experiencias, todo aquello que hemos vivido a lo largo de la vida está guardado en el cerebro, como si fuera un disco duro de un ordenador. ¿Esto quiere decir, Uriol, que cuando tenía 3 años que viví, que me caí por las escaleras o tuve un accidente con mi triciclo, esto aún está en mi memoria? Sí, está guardado. Entonces, como lo guardamos todo, llegamos a la etapa de adultez y cualquier cosa que nos esté afectando ahora tiene su recorrido en el pasado. Es decir, tu ansiedad de ahora muy probablemente es la suma de toda una serie de experiencias que has vivido en el pasado. Puede ser que sea de hace unos años o que sea de la infancia, no lo sé, pero sí que hay un recorrido. Y no solo nos quedamos con el pasado, sino también vamos hacia el futuro, que son los easy. ¿Y si mañana vuelvo a tener ansiedad? ¿Y si mañana vuelvo a tener miedo cuando salga a la calle? ¿Y si mañana ocurre lo que sea? Todo esto le llamamos el mapa. El mapa es como el registro de todas esas experiencias que podemos conseguir a través de un ejercicio muy, muy sencillo, que es como una relajación, que no es hipnosis, que es una relajación muy, muy suave, que hace que la persona conectando con aquello que le preocupa, la sensación de opresión en el pecho, la boca seca de la ansiedad, lo que sea, va conectando con recuerdos del pasado. Una vez tenemos todo el mapa, todos los recuerdos, lo que nos dedicamos a hacer es a liberarlos. ¿Cómo los liberamos? Pues, por ejemplo, con los movimientos oculares rápidos, con la estimulación bilateral, con la música que ayuda a estimular los dos hemisferios y que la mente se relaje. Y básicamente, Guillermo, lo que hacemos es ir escena por escena, pasado, presente y futuro, liberando, limpiando todas estas experiencias. Pero liberando quiere decir que la persona piensa en aquello que le estresa o en aquello que le afectó, se relaja y como está pensando en algo que le estresa, pero está relajado, el cerebro dice, a mí esto no me gusta, o me estresa o me relaja. Me relaja. Con lo cual, acabamos de reinterpretar, de liberar esa experiencia. Si liberamos toda esa red de recuerdos, la ansiedad cae por su propio peso. Es como una planta que le arrancamos de raíz. Ya está. Parece muy fácil, lo expongo fácil, pero es un procedimiento y es un proceso, obviamente. Lleva sesiones, no es una sesión, pero el proceso en sí es mucho más ágil y más rápido que no años y años y años de estar ahí charlando, conversando para llegar a lo que sea. Justamente, quería preguntarte, más o menos, ¿cuánto tiempo se lleva en hacer esta reestructuración mental, esta reestructuración cognitiva? Estamos estimulados, el protocolo está estipulado en entre 6 a 12 sesiones por tema. ¿Qué quiere decir por tema? Que a lo mejor empezamos a rascar, ¿no? Alguien viene por una fobia al COVID, al hecho de volver a enfermar, y empezamos a rascar y vemos que en el pasado hay un duelo del papá que se murió que no está resuelto. Seguimos rascando y vemos que en la infancia hubieron malos tratos. Seguimos rascando y a lo mejor en una etapa de primera infancia, aún más pequeño, más pequeña, hubieron episodios de abandono. Claro, eso lo que hace es que van saliendo muchos traumas, muchas experiencias. Si la línea está bastante estable en el sentido de que no hay un exceso de otros traumas muy graves o muy notorios, acostumbra estar entre 6 y 12. Pero claro, si hay muchos temas que a lo mejor no están resueltos, claro, son como traumas que en sí cada uno de ellos se tenía que tratar como una línea aparte, porque cada uno de estos sería una demanda clínica en un momento dado del tiempo, ¿no? De ese paciente o de ese cliente. Claro, claro. De hecho, la forma de funcionar del cerebro es ir asociando experiencias, ¿verdad? Uno va asociando experiencias y va construyendo literalmente estos esquemas mentales, por así decirlo. Totalmente. Por ejemplo, con el tema del COVID, nosotros hemos tratado a mucha gente que tiene fobia realmente
a salir a la calle, ¿no? Incluso ahora que hablamos antes, ¿no? Que en España empieza a estar un poquito mejor la cosa, hay gente que sí, con mucho miedo, porque al final también ha sido una experiencia muy traumática. Empezamos a rascar y nos damos cuenta, por ejemplo, que hace unos años a lo mejor hay el duelo de un familiar que no estuvo resuelto, o es que ya esa persona anteriormente tenía ciertos rasgos de miedo a enfermar, a tener cualquier tipo de trastorno. Hay un punto también de hipocondría, con lo cual es como la idea de llueve sobre mojado. Sí, porque como la mente, como bien dices, Guillermo, asocia recuerdos, vamos construyendo toda una serie de red de experiencias que están unidos a ese mismo miedo o a esa misma patología o ese mismo trastorno. O sea, no es que de alguna forma queden olvidados o inconexos, no, es que la mente los va conectando. Por eso llega un punto en que dices, ostras, ¿cómo puede ser que mi compañero está resfriado y ya me pongo en alerta? Porque eso es la gota que hace colmar el vaso, un vaso o una mochila que ya está muy cargada de experiencias traumáticas. Claro, claro, de alguna forma hay algo en el exterior que estimula precisamente todas estas vivencias y se genera esta reacción, ¿verdad? Pues estas cogniciones Totalmente. generan esta emoción ansiosa, por así decirlo. Justamente, Exacto. ¿cuáles son los padecimientos que más tratas con este tipo de terapias? ¿No? Ya hablamos, por ejemplo, de fobias, de ansiedad generalizada. ¿Qué otras? Sobre todo lo que veo mucho son situaciones de depresión. Gente que, por ejemplo, está entrando en una fase de depresión leve, moderada, incluso en algunos casos también muy grave. Entonces, lo que vemos básicamente es que es la patología que está combinada con ansiedad, ¿no? A veces la depresión va muy unida a la ansiedad. Entonces, lo que hacemos básicamente es trabajar una línea temporal, ¿no? Es decir, buscamos ese mapa sobre la depresión, pero muchas veces vemos que va ligada también a la ansiedad. En la depresión, justamente lo mismo. Es una serie también de experiencias que acumulativamente o de forma concatenada, de forma ligada, ha hecho que la persona entre en una fase, una etapa vital en la que a lo mejor hay un episodio que es el desencadenante, pero ese episodio no es realmente lo que ha provocado la depresión, sino es la suma de muchas de esas experiencias. Entonces, pues claro, lo que hacemos básicamente es un plan de trabajo para el presente, para que la persona tenga estabilidad y luego a partir de aquí vamos pues, a liberar toda esa red de experiencias del pasado. Importante, nunca, nunca, nunca abrimos el pasado si no hay una base en el presente. Eso también lo remarcamos muy claramente. ¿Por qué? Porque cuando abrimos el mapa, como hay tanta información, tantas experiencias que pueden ser tan intensas, claro, podemos hacer que la persona entre en un desbordamiento, en lo que se llama una breacción, que es una respuesta incontrolable a nivel emocional. De hecho, hay muchas contraindicaciones, incluso en la terapia tradicional, ¿no? Por ejemplo, otro tema que ha surgido mucho es esto de los recuerdos falsos, ¿no? Sí, Que se el libret pueden bloque. generar recuerdos falsos a través de ciertas psicoterapias. Sí. Entonces, no sé, por ejemplo, dentro de tu metodología, ¿cómo tratas esto o qué cuidados tienes para no generar esto? Claro. Nosotros lo que decimos es que, aunque sea falso, lo trabajamos. Es Claro, decir, nosotros, a menos que sea una investigación o un proceso forense. Aquí hay que hacer el paréntesis. Obviamente, si estamos en un proceso forense, que hay un tema de juicio o de denuncia o de un caso que luego se tenga que resolver en una corte, aquí pues ponemos un paréntesis, ¿vale? Pero independientemente de estos casos, siempre trabajamos cualquier tipo de recuerdo que esté dentro de esa línea temporal, que esté conectada con esa demanda, porque está realmente ligada con la misma sensación física, ¿no? Porque aunque sea inventado, se genera la misma neuroquímica cerebral. Si yo te digo, Guillermo, piensa en el día más feliz de tu vida. Te lo invento, ¿eh? claro. Me dices, pues mira, cuando tenía 5 años me regalaron esa bicicleta o cuando tenía 8 me fui de campamentos con mis amigos del cole y me lo pasé estupendo. Realmente, da igual si ese suceso no ocurrió, porque tu neuroquímica cerebral se está generando en tu cerebro esas mismas endorfinas, esas mismas oxitocinas, esas mismas serotoninas, esa misma sustancia que como si fuera real. Porque el cerebro en sí nos engaña continuamente. Con lo Totalmente. cual, como se genera esa misma neuroquímica, a mí me da igual que sea un trauma real o ficticio, que sea real o ficticio, que sea inventado o que sea verídico. Porque si es verídico, de alguna forma lo vamos a liberar,
y si es ficticio, también lo vamos a liberar. Totalmente. De hecho, han salido últimamente nuevas investigaciones que hablan de esto, de que la memoria no es tan confiable como pensábamos antes, ¿no? O sea, que de alguna forma la memoria constantemente está modificándose o reacomodando ciertos recuerdos, ¿verdad? Por otro Exacto. lado, Al final lo importante es que la persona, que la persona al final sane, que pueda llegar a tener una mejor vida y calidad de vida. claro, de hecho, digo, en este sentido, algunas terapias, por ejemplo, la psicoterapia Gestalt, la psicoanalítica, estaban un poco adelantadas en esta idea, ¿verdad? De que se trabaja con el contenido que se tiene, o sea, sin importar si realmente Correcto. sucedió como tú dices, si está ahí, hay que trabajarlo. Muy, muy interesante. Eh, Justamente hablando de neurociencias, de neurobiología, ¿considerarías que las neurociencias están dentro de las 5, vamos a decirlo, ramas de la ciencia más importantes de la actualidad? Yo diría que sí. Ahora mismo podemos decir que las neurociencias es un campo que de por sí bueno, ya está haciendo un cambio radical en nuestra calidad de vida en muchos aspectos, pero yo creo que con el tema a nivel tecnológico que estamos viviendo, es decir, la combinación del 5G, nueva tecnología, con el mundo a nivel de la neurociencia, es un combo fantástico y además también para la gente que nos dedicamos a ello, bueno, es como si fuéramos niños pequeños en una juguetería, es que cada X tiempo es como una sorpresa nueva. Ahora comentábamos esta nueva investigación, ¿no? Pero cada vez hay más noticias. Hay también el caso que, bueno, es polémico porque es un poco un outsider del mundo científico, o al menos no está en los círculos, ¿no? Más conocidos, pero por ejemplo Elon Musk, ¿no? Con sus noticias, por ejemplo, relacionadas con esos programas de introducción, ¿no? De chips, ¿no? De Neuralink, ¿no? Que se llama su empresa. Sí, Bueno, eso yo creo que es un outsider, ¿no? Que de alguna forma, obviamente, es un hombre de negocios, pero también estimula a que muchos científicos empiecen a moverse para acelerar también muchas investigaciones y muchos proyectos que a lo mejor pues hace falta también que sigan avanzando, siempre desde la parte ética. Eso es importante, ¿eh? Eso sí que me gusta también dejarlo claro. Es decir, obviamente una investigación puede también generar negocio, puede ser también lucrativa, pero siempre con una parte que sea ética, para que realmente haya también unos mínimos a nivel de investigación. claramente. De hecho, sí, en algún momento iba a salir el nombre de este personaje multimillonario que ya lo Exacto. mencionaste, tanto tú como yo lo conocemos. Eh, en ocasiones, desde mi perspectiva, se me haría un poco exagerado lo que menciona, ¿no? Bueno, como tú bien dices, es hombre de Es negocios, marketing. por supuesto, ¿no? Necesita que la gente ponga dinero, pero Claro. creo que dentro de ese juego mediático también es una forma para que muchos laboratorios, para que muchos científicos digan, oye, pues a lo mejor mi idea, que estaba aquí, voy a dar un paso más y voy a buscar financiamiento o financiación para que esto pueda tener una materialización. Esa es la Totalmente. idea, de que sigamos avanzando. Sí, por ejemplo, acá en México, muchas universidades dentro del área de las neurociencias ya tienen también cierto equipo, ¿no? Ciertos bioreactores, cierto tipo de prototipos de chips que pudieran llegar a utilizarse en algún futuro para tratar ciertos padecimientos, como lo habíamos mencionado en un principio. Exacto. Entonces, poco a poco ha ido avanzando la neurociencia a lo largo del tiempo, pero claramente, como toda ciencia, como toda metodología, tiene una serie de retos, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber, Oriol, desde tu perspectiva, ¿qué Ujú, retos crees que van a surgir dentro de este campo de la neurociencia? ujú. Sobre todo yo creo que va a surgir dos líneas principalmente. Una es la deshumanización, que eso también hablan muchos teóricos en este ámbito. Es decir, a medida que vayamos introduciendo cada vez más elementos de maquinaria, ¿no? Hay también el reto filosófico de decir, bueno, ¿qué es ser humano? Esa es la frontera
el cyborg, ¿no? De decir, bueno, Totalmente, ¿hasta qué totalmente. punto, ¿no? Si vamos metiendo pues cada vez más aparatos, chips, elementos, claro, a lo mejor también vamos a perder esa despersonalización, esa deshumanización. Que también hay muchos teóricos que dicen que ya con esto ya es una prolongación de nuestra mente, de nuestra memoria, pero bueno, no es lo mismo, supongo, que tener un elemento externo en el cuerpo que dentro, ¿no? Y luego supongo que también es todo lo que tiene que ver a nivel de salud, a nivel de cómo muchos de estos pulsos, muchos de estos elementos van realmente a cambiar muchas de nuestros estándares de salud, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla de la neurodiversidad, ¿no? De que al final cada persona pues, puede tener sus propios trastornos, sus propios elementos y que al final hemos de aceptar también esa neurodiversidad. Pero claro, si estamos entrando en un mundo en el que vamos a perder de vista muchos de estos elementos, ¿no? En los que, por ejemplo, pues vamos a, con un botón, a apagar esa depresión o con un botón vamos a eliminar la ansiedad, ¿no? Claro, eso también es una forma de cambiar muchas de los elementos que también nos hacen Claro. humanos, ¿no? Hay como la deshumanización en el ámbito tecnológico y luego también a nivel de la propia naturaleza vivencial, ¿no? De la experiencia, ¿no? Es decir, dejaremos de ser también humanos, el hecho de no sufrir estados de apatía o estados de, ya no digo depresión, pero por ejemplo estar apáticos, ¿no? Si tenemos una maquinaria que nos permite también desprogramar todo esto, claro, eso también será como un cambio de paradigma, ¿no? El hecho de Claro. decir, me olvido del estrés, me olvido de que hay mucha gente que dice, oye, yo firmaría, ya. Sí, pero claro, a lo mejor también dejamos de ser humanos, ¿no? Ese aspecto. Sí, de hecho, ahora que lo El mencionas, mundo feliz de de Huxley, ¿no? Que Huxley, ¿no? decíamos, ¿no? Exacto. Claro. Si tenemos farmacología o tenemos unos aparatos que de alguna forma nos eliminan, ¿no? El hecho de sentir apatía, sentir dolor, sentir... Sí, de hecho, justamente ahora que lo mencionas, en mi experiencia personal durante la facultad, tuve la oportunidad de hacer una especie de tesina con esta pregunta, ¿no? De si la transhumanización avanzara, ¿en dónde está el límite entre lo humano y lo que ya sigue después de lo humano, ¿no? O sea, ¿hasta qué Exacto, punto se mantendría esta humanidad? Las emociones, las cogniciones, tal como las conocemos, evidentemente cambiarían, ¿cierto? Entonces, ¿qué seguiría? totalmente. Exacto. Pero incluso aunque no llegásemos al punto de los cyborg, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? Hay una parte que es el dejar de ser humanos por una serie de tecnologías que están introducidas en nuestro organismo, pero luego también la neurociencia también va muy en la línea con la farmacología, ¿no? Ya digo, a lo mejor no una diadema que ayude, ¿no? A que el estrés desaparezca, sino que haya unos fármacos realmente que nos eviten todo esto. Claro, hay una parte también que es importante tener en cuenta que el dolor emocional y físico o las experiencias en sí también hay un aprendizaje. Por eso también con las terapias neurocientíficas nosotros remarcamos muy bien que cuando hay ese reprocesamiento, que hay esa liberación emocional, también hay una parte de crecimiento postraumático, que eso es vital. Es decir, la gente que supera una situación de ansiedad o supera una fobia, hay también una parte de aprendizaje, de reflexión, Claro. de crisis personal que luego se ha materializado en un cambio en tu existencia. Hay una parte también de transición hacia esa nueva forma de vivir. Claro, si dejamos de experimentar todo esto porque tenemos, ya no digo un chip, pero si tenemos un casco que nos facilita la gestión del estrés diaria, que ahora mismo está todo muy en los primeros avances, los primeros pasos, pero si en un futuro hay esos cascos realmente que te liberan por completo del estrés, ¿dónde está Claro, el crecimiento postraumático? O hay una claro, pastilla que claro. te elimina también esa tensión de golpe, ¿no? Pero justamente como tú dices, ¿no? Hay que ver un poco esta parte ética y ver también las limitaciones que hay, porque creo yo, no sé tú qué pienses, pero vivimos en la actualidad en una era donde se castiga mucho las emociones tóxicas, ¿no? Entre Exacto, comillas. Es decir, si tú sientes ansiedad, si tú sientes miedo, enojo, prácticamente es algo que se debe censurar, es algo que está mal, ¿verdad? Está mal visto, es como, es que no deberías estarte sintiendo así. totalmente.
Mira, hay una metáfora, un pequeño cuento muy, muy breve de un rabino que dice una lagosta marina o un crustáceo marino, cuando siente que el caparazón le es ya muy grueso, que está ya como que necesita expandir, ¿no? Que necesita Claro. crecer, ¿no? Lo que hace básicamente es se va debajo de la roca y ahí, debajo de la roca, simplemente se quita ese exoesqueleto y sale fuera y poco a poco pues va generando un exoesqueleto que es más grande, ¿no? Ha podido expandirse. Si la lagosta marina o el crustáceo fuera a un psiquiatra, el psiquiatra le daría una pastilla y le diría, tranquilo, tranquila, no hace falta que crezcas más. Tú tómate esto y relájate, ¿no? Que es un poquito la metáfora de los humanos, ¿no? Los humanos cuando tenemos un dolor de cabeza, tenemos un poquito de ansiedad, tenemos un poquito de sensación de malestar, ¡pim! Pastilla, ¿no? Y eso ya, todo va bien. No, la sensación, ese indicativo, ese indicador, es una señal de que hay algo en tu vida que debes cambiar. Totalmente, totalmente, claro, claro. Yo le digo, sobre todo, lo he trabajado con ciertos pacientes con depresiones graves, ¿verdad? Eh, este discurso de decir es que yo ya estoy cansado de vivir. Y más bien, aquí viene una contrapregunta, ¿no? Y es más bien, ¿qué tanto más bien no estás cansado de la forma en que estás viviendo? O sea, a lo mejor en sí no es la vida, sino la forma que has adoptado de vivir, lo que te ha cansado, ¿cierto? Totalmente. Yo creo que sí, que es un tema también de cómo esa persona está viendo la realidad, ¿no? De alguna forma, todos llevamos unas gafas y esas gafas marcan el color realmente de nuestro entorno, nuestra realidad. Si tus gafas están tintadas, a lo mejor dirás, ostras, qué día más gris, ¿no? Pero a lo mejor te das cuenta de que, ostras, me quito las gafas y me pongo otras gafas. Ostras, que están limpias. Ostras, que hace buen día. El punto es que cuando estamos dentro de nuestra propia vivencia es muy difícil ver esa otra realidad. Por eso, volvemos un poquito al principio, ¿no? Como bien comentábamos, la necesidad de pedir ayuda. Simplemente para el hecho de pararse, cuidarse, detenerse a observarse, a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Es lo que realmente quiero? ¿Estoy bien con lo que tengo ahora en mi vida? ¿Con quién soy? Claramente. Y Claro. ojo, las preguntas dan miedo, ¿eh? Porque la respuesta implica acción, implica cambiar cosas. Y a veces la gente, aunque esté en la silla con un clavo, prefiere quedarse en la misma silla que no moverse. Oh, ese clavo me molesta, pero ya sabes, ¿sabes qué? He encontrado la forma de estar cómodo en ese clavo. Totalmente. A veces nos acostumbramos a ciertas conductas, a ciertos hábitos negativos que sabemos que nos afectan, pero no deseamos deshacernos de ella, ¿no? Nos acostumbramos, nos adaptamos, entre comillas, a eso, a pesar de que sabemos que no nos hace bien. Mira, hay un pequeño ejercicio, que eso también lo podemos hacer ahora para la audiencia, que yo creo que les va a encantar, que es el Adelante. juego de imagina, ¿vale? Es un poco la visualización, ¿no? La típica ejercicio de visualización, pero más sencillo aún, porque a veces la gente que eso de visualizar le agobia, ¿no? Eso de cerrar los ojos y de... No, no, más sencillo aún. Acaba la frase. Imagina y lo que tú quieras, pero en positivo. Imagina que el día de hoy te va bien. Imagina que hoy vas a tener una tarde fabulosa. Imagina que vas a estar fenomenal con tu familia cuando llegues a casa. Es muy curioso porque cuando tú empiezas la frase de imagina en positivo, estás mandando un mensaje a tu mente en el que estás ya generando esa neuroquímica positiva. Claro. Y al revés, cuando tú te dices en el día a día, no dices obviamente imagina, pero te dices, ¿y si va a ocurrir esto? ¿Y si va a ocurrir lo otro? Fíjate, ¿qué estás haciendo? Estás también generando esa neuroquímica. Con lo cual, a mí me gusta sustituir muchas veces el easy por el imagina, China. que es como el easy en positivo. Y es muy curioso porque hay un cantante que a mí me encanta, que es John Lennon, que Ah, tiene una canción fabulosa que se llama Imagine. Y justamente John Lennon aplicaba esa técnica. Es más, esa técnica se llama también la técnica de John Lennon, que es la técnica de imagina en positivo. John Lennon no creo que tuviera conocimientos de neurociencia, o menos que yo sepa, pero sabía que cuando tú piensas o te enfocas, ¿no? Un poquito en esos sucesos, no porque sea un tema mágico de que voy a hacer que el universo conspire, no lo sé, a lo mejor sí, pero tú estás generando neuroquímica, lo que decíamos, ¿no?
Guillermo, piensa en el momento más feliz de tu vida. Ostras, el aniversario de no sé qué. El hecho de hacer esto ya haces que sonrías, que estés sonriendo. O sea, que no es que sea aquí física cuántica, no, es que es uno más uno. Claro, tan sencillo como imaginar, por ejemplo, que pruebas un limón, ¿no? Luego, Correcto. la sensación que tienes en la boca empieza a activarse. Exacto. Y me adelanto ya a la gente que a lo mejor ya está saboteándose y se diciendo, pero es que mi vida o mi situación es muy negativa. Ok, entiendo que hay situaciones y situaciones. Y si hay una situación muy grave o hay una situación que tú consideras que necesitas ayuda, pide ayuda. Pero si no, si es una situación en que tú mismo te estás saboteando ahora mismo, estás diciendo, conmigo no va a funcionar, yo siempre digo, pruébalo. Y prueba con algo chiquito, pequeño. No me digas, imagina que mi marido o mi mujer cuando llegue, vamos, me va a hacer la ola y me van a mis hijos a abrazar. No, empieza con algo muy sencillo, que es, imagina que hoy cuando llegue a casa yo mismo, yo misma, voy a poder hacerme un baño o una ducha de agua relajante. Algo que sea sencillito, sencillito. Y el hecho solo de imaginarte que tú estás duchándote o te estás bañando con la agua caliente, sintiendo esa agua, ostras, es que ya estamos generando esas hormonas en positivo, esas hormonas que nos dan placer. Muchas gracias por el consejo neuropsicológico, ¿no? Derivado evidentemente de esta especialidad que tienes en programación neurolingüística, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces recomendarías hacer este tipo de ejercicios al día? Las veces que haga falta en contraposición a los easy. Mm. Yo siempre hago un pequeño juego a veces con pacientes clientes, juegos, y yo os digo así, para también desmontar un poco esa connotación a veces de seriedad, ¿no? Porque a veces cuando nos tomamos todo tan en serio, es como que no entra, ¿no? Es como los deberes. Tú a un niño le dices, deberes, o le dices, experimento, es que cambia, le cambia la cara al niño. No le digas, vamos a hacer deberes, vamos a experimentar. Claro, el niño está encantado, el niño está entusiasmado. Entonces yo digo, tú tienes en tu día a día una lista de ISIs. ¿Y si voy mal en el trabajo? ¿Y si hay atasco de tráfico? ¿Y si? Vale, hazte todos tus ISIs. ¿Cuántos tienes? Uf, 50. Vale, prueba de hacerme 50, imagina. Al menos que empaten. Ay, totalmente, ¿no? Y además tendemos a tener los mismos diariamente, ¿verdad? Se mantienen constantes durante años incluso. Totalmente. Pues muchas gracias por el consejo, Uriol. Voy a dejar tus redes sociales aquí en la descripción. Tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, correcto. Tenemos el canal oficial de All Institute, con lo cual pueden visitarnos a través de poner OWL Institute, como en inglés, Institute final con una E final. Y luego también a través de Instagram, @oriolugo, a través también de LinkedIn, Oriolugo Real, o si ponen directamente mi nombre, Oriolugo Real, aquí encontrarán material de sobras. Pues muy bien, aquí lo tienen. Voy a dejar estos links aquí abajo del video para que sigan teniendo este contenido y estos grandes consejos del gran profesional que es Uriol Lugo. Por otro lado, me gustaría ir cerrando esta sesión. No sé si tengas algún comentario, alguna conclusión que quieras dar, Uriol. Sobre todo el último mensaje que mandaría a la gente, Guillermo, que nos está viendo es pide ayuda. O sea, creo que es el consejo más básico, más sencillo, pero a la vez también más poderoso. Tenemos la creencia, la falsa creencia, porque realmente no es cierto, de que es más fuerte el que más aguanta, el que más calla, el que más se lo guarda para adentro, el que más puede solo, sola. Y es mentira, es mentira. Es la gran mentira que nos han vendido a nivel de sociedad, de cultura. Uno no es fuerte por lo que aguanta, uno es fuerte por lo que libera, por lo que de alguna forma llega a soltar, a sanar, a poder curar. Eso es lo que nos hace fuertes. Es la resiliencia, la capacidad de poder, pero para ser resilientes tenemos que pedir ayuda. No nos vale estando solos. Pedir ayuda, claramente. No tiene nada de malo el poder decir que necesitamos la ayuda de los demás, ¿verdad? Bueno, pues ahí Exacto. está la conclusión A quien quiera. de esta colaboración. No sé si hay algún otro comentario, Uriol, algo más que agregar.
Bueno, y que yo creo, Guillermo, que nos esperan unos años fabulosos, porque esto de las neurociencias solo acaba de empezar, con lo cual es para agarrarse bien al asiento, ponerse bien el cinturón, porque se avecinan unas curvas trepidantes. Por supuesto, por supuesto. Ya será un gusto seguir teniéndote como invitado en este canal. Estoy muy seguro que la audiencia va a estar contenta de repetir este tipo de colaboraciones. Y pues nada, muchas gracias por estar este día de hoy hablándonos de esta área tan interesante que es la neurociencia desde claramente tu trabajo personal, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues Ha sido un placer. no, muchas gracias a ti, un gusto, un honor haberte tenido. Entonces, vamos a ir cerrando. Si les ha gustado el video, por favor suscríbanse al canal y al canal de Oriol Lugo. Por favor, compartan y claramente estén al pendientes de más contenido como este. Nos vemos, hasta la próxima. Un abrazo.